Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos profundamente a los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden y desde ya todo el agradecimiento a todos los que colaboran con TLB1. Necesitamos de su colaboración mensual para poder seguir en el aire y por supuesto llevar a todos ustedes toda la verdad. Como siempre, transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelv1.com y debajo de este programa las redes sociales que nos mantenemos diariamente en contacto. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre nos guíe, nos ilumine, nos proteja en este mundo tan adverso, tan complejo. Tema de hoy. Ustedes saben que se está llevando a cabo, bueno, hay estas reformas de 1994 donde se ha dado a los mal llamados pueblos originarios o aborígenes argentinos el tema de consideración en tierras, en lugares, en diferentes partes del país. Efectivamente, hay tierras que están ocupadas tanto por las Fuerzas Armadas, por el Ejército Argentino y en muchos otros casos por privados, que siendo también tierras fiscales se les fue dando una especie de lugar como para que ocuparan. A través de la Constitución de 1994, los pueblos aborígenes comenzaron a reclamar un derecho, obviamente que les asistía de acuerdo a que venían ya de hace mucho tiempo y bueno, mucho antes de la llegada de los españoles, por lo tanto ellos reclaman lo que les corresponde. La realidad es que esto ya han pasado muchos años, evidentemente hay pueblos que se han creado, digamos, de alguna manera, y muchos otros que, bueno, fueron desapareciendo y que empezaron a aparecer nuevas descendencias, entre comillas, como para reclamar lo que les corresponde. Nosotros sabemos que detrás de esta balcanización del territorio argentino está también Inglaterra, ¿no? Sin duda, los mapuches tienen oficina en Inglaterra, en Londres, especialmente en la calle Low Street, y bueno, y operan desde ahí, obviamente, para reclamo de derechos de tierras y de alguna manera ir quebrando lo que se llaman los estados nacionales, o por lo menos los estados independientes. Esto es un factor de peligro para la Argentina, sin ninguna duda. Nosotros sabemos que en las últimas publicaciones, el año pasado, este año, varios diarios publicaron que el reclamo de los pueblos estos aborígenes reclamaban alrededor de 1,5 millones de hectáreas. Bueno, eso salió publicado en un diario hace poco, lo estamos viendo en pantalla, y después sale publicado en otra oportunidad en otro diario argentino, en el cual dice el reclamo de los aborígenes asciende a casi 5 millones de hectáreas. Es decir, a medida que vayamos avanzando, este reclamo va a ser muy superior. Nosotros estamos viendo esto en dificultades en diferentes provincias. La mayoría de las provincias argentinas tienen reclamos de estos aborígenes de diferentes tipos. Los huichis, los mapuches, etcétera, etcétera, y muchos otros. La realidad es que, bueno, corre peligro. Recientemente hubo en lo que se llamaba la Escuela de Mecánica de la Armada, donde ocupan los terroristas que actuaron en la década del 70, un sector llamado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Donde aparentemente, como nivel gubernamental, le iba a ceder a los mapuches en el sur, especialmente zona de Villa Mascardi y otras zonas en el sur, territorio, tierra que pertenecía al ejército argentino. Aunque el ejército ha reclamado en esto, ha hecho sus presentaciones judiciales, esto no ha sido oído por parte del gobierno y efectivamente estamos en un proceso de desguace del territorio nacional. Más allá de que somos el único país en el mundo, especialmente en Hispanoamérica, que tenemos una provincia ocupada por una potencia extranjera. Eso fue dicho recientemente en una entrevista que le hicimos al coronel mayor Gabriel Camilli. Sin duda debe ser uno de los pocos países en los cuales tiene el territorio ocupado y ha cedido territorios y partes de territorio en acuerdos secretos tanto con China como otros países. Eso es el peligro que también va recorriendo la Argentina. Nosotros vamos a tratar un poquito este tema con dos agrupaciones que han trabajado profundamente en esto y que luchan contra esto y bueno, vamos a ver cómo va avanzando este proceso porque están actualmente en el sur.
Para mí es un gusto compartir el programa en este momento con Manuel Berro, que es dirigente de la agrupación Patoruzú, y también con Diego Frutos, que es vecino y presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi. Bueno, estamos conectados vía Smith con Manuel Berro, que está actualmente en la zona sur del país, justamente planteando todo el tema. Miguel, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo te va, Juan? Un abrazo inmenso para vos y para toda tu audiencia y televidencia. Muchas gracias. Bueno, ahí ha sido una presentación de que, bueno, está este tema de los aborígenes o la cesión que le está haciendo el Estado a muchos de estos grupos, está corriendo también peligro. Primero porque muchas son tierras del gobierno o tierras del ejército, por ejemplo, y después también hay tierras privadas en las cuales esta gente está tomando posesión y actuando violentamente, echando a gente, quemando las propiedades, atacándolas, en fin. ¿Cuál es la situación que estás viendo ahí ahora? Bueno, mirá, ahora que estamos realmente, como decimos nosotros, con la pata en el barro, tenemos una visión mucho más amplia de la situación y yo la separaría en dos y te diría casi hasta en tres. Primero, la problemática en sí, que no existe, es algo inducido desde el mismísimo gobierno, desde el mismísimo Estado, es lo que tenemos que lamentar, de saber y de enterarnos, y lo que se ve hacia afuera. Vamos a pensar en alguien de, no sé, de Tucumán, que le hablen de esta problemática que está en toda la cordillera desde Mendoza hacia el sur de Río Negro, lo que podemos llamar, o acá se llama, la parte de la comarca andina. Hay problemas que ni se conocen y hay problemas en todos los lugares, pero ¿dónde está el kit del meollo? Si quiere hacer ver hacia afuera como una problemática mapuche que no existe, Juan Manuel, no existe. Este problema lo tiran directamente desde el Estado, andá a saber mandado por quién, tenemos ciertas sospechas de hilos conductores, pero no queremos acusar. Pero hay algo que está muy claro. La gente que tiene lugar, espacio dentro de los parques nacionales, ejemplo, familia Casanova en San Martín de los Andes, ahí arriba en la montaña de la ciudad, para el que conozca de San Martín de los Andes, arriba en la montaña, hay una familia llamada Casanova que habita esas tierras desde 1902 o 1905, con papeles en mano que los tuvimos nosotros viéndolos. Y está asentado en la creación, en el primer libro de actas de la creación de parques nacionales en 1938, la existencia de esa familia en ese lugar. Esa familia, que quedara acá descendiente de antiguos mapuches, hoy en sexta generación, ya sangre diluida, es gente que en su momento llegó a tener 900 hectáreas esa familia y hoy tiene aproximadamente 120, se les ha reducido el espacio. Repito, dentro de parques nacionales. Viven en paz, trabajan, son laboriosos, tienen su propia huerta, su propio microemprendimiento de ganado, trabajan todos en alguna cosa, abajo en la ciudad, en turismo, en pesca, en todo la actividad típica de la zona, y forman parte de una sociedad organizada y correcta como la que supiéramos conocer siempre nosotros, porque ya no podemos decir lo mismo, y no generan ningún tipo de desmanes. Nosotros, yo no te hablo porque me dijeron, estuvimos conviviendo 12 días en ese lugar. Fuimos personalmente arriba, en una 4x4, porque no hay otra manera de llegar, arriba, más en la alta montaña, dentro de la tierra en cuestión que te estoy mencionando. Atajate esta que va a la esquina, para el córner. Desde el año 2002 están plantando allá arriba en la montaña un cementerio. Entiéndase que inicialmente
sacaron cadáveres de otro lugar que estamos averiguando y no puede ser otra cosa que un cementerio municipal, ¿de dónde va a ser? Y desde el 2002, sacando cadáveres, restos, desde otro lugar, están implantando allá arriba en la montaña un cementerio que ya lleva 20, 22 años y obviamente sigue ahora de a poco, según sus creencias y demás, acrecentándose ese espacio. Yo te voy a enviar las imágenes porque estuvimos ahí filmando ese lugar con todo respeto a los difuntos. Eso, dentro de, no sé, echale 20 años, va a ser reclamado como sitio de veneración, sitio sagrado, etcétera, etcétera. A eso es que yo voy, que acá no hay problemas, lo están infundiendo y todo eso pasa al amparo de este mismísimo gobierno montonero que tenemos en funciones hace muchos años y lo venimos denunciando. Bueno, hace rato que vienen trabajando, ¿no es cierto?, en este tema en concomitancia con los ingleses de balcanizar el país. De alguna manera están cediendo territorio en muchos aspectos. De hecho, con la OMS están entregando la soberanía por este tema que puedan declarar nuevamente una pandemia mundial. Pregunto, con relación a esto, eso implica, había en una época como unas movidas de violencia, ¿no es cierto? Se habían quemado hoteles y lugares, en fin. ¿Se mantiene todavía esa actitud de violencia o ahora con el amparo del gobierno es como que avanzan como si fueran dentro de una legalidad, entre comillas? Bueno, como vos sabrás, estuvimos en la movida de generar una marcha patriótica desde Bariloche a Mascardi, que son 42 kilómetros de distancia, este próximo 25 de mayo pasado. Estuvimos unas 10 días antes o sea, el 15 de mayo, estuvimos en la escena donde íbamos a hacer esto y fuimos hasta ese lugar que vos mencionás, que es lo que era la escuela de alta montaña, dependiente de ejército, donde se enseñaba a muchas personas integrantes de diferentes fuerzas armadas y de seguridad a lo que es salvataje en alta montaña y todas esas cosas. Y al lado, ahí nomás a 3 cuadras sobre la misma ruta, lo que era gas del Estado. Ambas cosas, ambos dos sitios están totalmente destruidos, quemados, vandalizados y la parte de lo que fuera la escuela de alta montaña hoy ya están trabajando máquinas, está siendo destruido ya. Bueno, eso que acabamos de puntualizar, más otras cosas como la propiedad de Diego Fruto privada, fueron robadas, vandalizadas, ocupadas. Esa gente que hizo eso en esos momentos dijo no reconocer al Estado argentino y sus leyes y también quemó una bandera argentina en señal de lo que estoy diciendo. Ahora, el Estado, desde Pietragala, le da, los premia a estos señores pseudo mapuches, porque no son, ya dije recién qué pasa con los verdaderos, con darle 10 hectáreas en esa zona y la construcción de 3, 5, 10 casas para el caso da lo mismo. Estamos hablando de gente, de vándalos, que no reconocen a nuestra Constitución y que quieren crear dentro de nuestro Estado su propio Estado. Ahí está el gran problema. Pero insisto, esos están total y absolutamente apoyados desde el mismísimo gobierno que obedece a órdenes foráneas, como la que vos acabás de mencionar hace un ratito y estoy totalmente de acuerdo. Y a eso sumale que proyectémonos, se está creando un pequeño gran ejército de adeptos a esta movida. ¿De qué manera? En las escuelas, adoctrinamiento neto, 100% de doctrina mapuche. Leer, escribir, venerar, hablar, pintar, y estuvimos, el que no me crea que se haga presente si está cerca, en la iglesia de San Martín de los Andes, adentro funciona una escuela mapuche con la bandera mapuche. Y por protocolo nacional, la bandera argentina debe ser siempre la más alta, la que esté a la derecha,
o la más grande. Y eso no se cumple en ninguna de estas situaciones. Viendo todo esto, informados de todo esto y yendo al lugar in situ y teniendo fotos y registros que familiares nos han mandado de niños que no quieren y se rehúsan a escribir, a aprender y pintar en mapuche, nos dirigimos a la escuela en cuestión, que son muchas, pero fuimos a una, con una nota que presentamos, te la voy a mandar también por privado, que tenemos el sello de entrega del colegio y la firma de la directora, donde le pedimos explicaciones de por qué se enseña esa doctrina mapuche, porque esto es adoctrinamiento. De ahí nos dirigimos a la representante del Consejo de Educación de la provincia, también ahí en la misma ciudad y también funciona en la iglesia. ¿Qué nos dijo la señora? Que eso era integración, que era mancomunar, que era hermandad, y a lo cual yo le dije, señora, usted está muy equivocada. Yo estuve 3 años en una escuela alemana, de los alemanes del Volga, allá cerca de Paraná y todas las inmediaciones, y jamás vi flamear una bandera alemana. Esto va mucho más allá, que es crear pequeños grandes combatientes a futuro. Y te cuento otro ejemplo muy rápido. Una maestra de Bariloche nos dijo, yo hago este camino así, 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 me tomo una lancha, cruzo el lago, bajo el muelle, tengo allá al fondo mi escuela, y siempre fue en paz, hasta que llegó gente de Buenos Aires, olvídate que de la Cámpora, a decirle a estos niños que ellos son de ahí, que tienen que reclamar, que el suelo y los antaños. Hoy esos niños se sienten dueños del lugar y están comenzando a pedir. Ese es el gran problema que estamos sufriendo acá en toda esta comarca y que no se da a conocer, y agradezco enormemente a vos y a tu producción la posibilidad que nos da de difundir esto al orden nacional e internacional, porque hace 10 días tenemos un periodista argentino en Brasil, integrante de Patrusú Internacional, que se está encargando a partir de ese momento de difundir al mundo todo este material como este programa. Recién hablaba de una iglesia. ¿Qué tenía? ¿Que bandera mapuches? O ¿misa en Dentro de la mapuche? iglesia ¿Es de San Martín de los católica? ¿Es Santos, protestante? ¿Qué tipo de iglesia es? dentro de la iglesia de San Martín de los Andes, ellos le ceden un espacio a el Ministerio de Educación de la provincia. Ahí está funcionando la parte principal, la dirección de escuelas de San Martín de los Andes, en esa iglesia que le prestan el espacio. Estando ahí en charla, miro por la ventana y vemos al fondo la bandera mapuche, y ahí nos dicen que funcionaba, que la iglesia le presta un espacio a esta gente para que estén ahí. Dentro de la iglesia le dan el espacio. Claro, dentro de la estructura. Pregunto, yo he visto que hay rivalidad, ¿no es cierto?, en el tema mapuche. Está la RAM, que es la organización más violenta y que es la que actúa políticamente y violentamente para acceder. Y después hay un sector mapuche, o por lo menos ya argentinos, porque han pasado muchos años en este territorio, han tenido hijos aquí, etcétera, que tienen una vida tranquila, que no quieren estar envueltos en esta problemática y que ellos siguen su tradición, ¿no es cierto?, pero subordinado, digamos, a la línea nacional del gobierno argentino, ¿no?, reconociendo el gobierno, etcétera, las escuelas, utilizando, ¿no?, servicios médicos, en fin. ¿Cómo ves eso? ¿Hay rivalidad entre ellos? ¿Hay algo que se impongan o avalan con el silencio? Sí, hay cierta rivalidad. De hecho, del último segmento que acabas de hablar es con el que nosotros estuvimos conviviendo 12 días en la montaña, con esa gente que está defendiendo a la patria, levantando la bandera argentina y conviviendo en paz. Y después está la otra parte activa comunista, porque son todos unos comunistas, que el mismo Estado se encarga de alentar esa otra parte para que entren en conflicto con la primera mencionada y a su vez generar, valga la redundancia, el conflicto, divergencias, la gran grieta que no existe la generan ellos mismos, y en la sociedad misma tenemos un país entero que algunos están muchísimo a favor de los mapuches y no saben ni siquiera de dónde vinieron los mapuches, o si le decías araucano te dicen cómo se comen. Y esta gente que
que se percibe, porque no lo son, se perciben, son pseudo mapuches, ni siquiera saben hablar el mapuchungrún, así es el idioma de ellos, mapuchungrún. No saben ni dónde están parados, obedecen a órdenes, alentados desde otros lados. Te voy a contar otro ejemplo. En Villa Langostura hay un gran inconveniente porque hay gente asentada en lo que es la traza de la circunvalación de Villa Langostura. Y también donde está el río, no me acuerdo ahora, pero disculpen si es Correntoso o Torrentoso, que es el río más pequeño de la Argentina que une a dos lagos ahí en Villa Langostura. Ahí hay un predio municipal veraniego, un camping, hoy ocupado por mapuches, trabajado por mapuches, estos pseudo mapuches, volvamos a lo mismo, y el municipio, con todo el armamento en la mano legal para ejecutar, no hace absolutamente nada. Por eso es que se tuvo que crear una comisión con la cual estuvimos charlando y sentados y fuimos atendidos muy amablemente, a lo cual les agradecemos, a esta comisión de Villa Langostura, y están trabajando muy bien, los felicito, y legalmente, para que accione el intendente con la herramienta legal que tiene él ahí en los estatutos de su municipio. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos ahí mismo con una oficina de parques nacionales. Te pago el asado si adivinás qué había arriba de la oficina de parques nacionales. Una oficina mapuche. Y tienen un comandato. Un comandato. Es algo loco, irrisorio. Manuel. Pero lo más loco es que la gente, que no es nuestro caso obviamente, no hace nada y no acciona. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? Por eso Patrusú está acá haciendo toda esta investigación, para que la gente tome conciencia de la situación real. Sí, hay una lógica que el gobierno está parando todo esto, no cabe la menor duda. Con todo esto de derechos humanos, sabemos que el CELS, de Horacio Berbis, que también es uno de los que más exige que se le entreguen las tierras, etcétera, sabemos que es el CELS. Pero mi pregunta es la siguiente: hay temas privados, ¿no? Hay lugares privados que estos mapuches violentamente, o la RAM, ha quemado las propiedades, etcétera, y ha obligado de alguna, entre comillas, que la gente se vaya. Pregunto, si las Fuerzas Armadas no intervienen, si la Gendarmería no interviene, porque depende del gobierno y obviamente sigue adicciones del gobierno, ¿la gente qué hace? ¿Se junta? Más allá de quejarse, ¿hay alguna acción que está decidida en los pueblos para decir, bueno, poner el límite hasta acá y hacer como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Plantarse en un lugar, hacer fuerza y, bueno, y actuar coordinadamente, legal o ilegalmente. Las Fuerzas Armadas están afuera de esto. Las Fuerzas de Seguridad obedecen órdenes de arriba. Y no nos olvidemos que las órdenes de arriba vienen de un personaje como Jorge Tayana, que es otro más de esta ensalada. Bueno, el ministro de Relaciones Acá se está trabajando hace mucho, no soy yo acá el precursor, la gente de la zona. Diego Frutos es uno de los más afectados y el abanderado de esto, porque es el presidente de la comisión de Villa Mascardi, de la comisión vecinal. Hay gente que ya está trabajando en esto, hay convocatorias y marchas que se han hecho en Bariloche, con gente muy patriota, con autoconvocado. El NOS está también muy involucrado en esto. Y es la forma de hacerle tomar conciencia a la gente. Ahora hemos venido nosotros, se puede decir, en apoyos a ellos, porque no venimos a descubrir la pólvora acá. Pero como tenemos, gracias a Dios, un sistema bien aceitado de prensa y difusión, tenemos la posibilidad también de largarlo hacia afuera, como te comenté recién. Manuel. Esa es la acción que se está llevando adelante en este momento, de toma de conciencia, de resistencia, y bueno, esto es paso a paso. No sé si... A ver, y lo Pero hacemos la policía provincial tampoco interviene, la policía tampoco. Y no, porque eso se cumple en órdenes. Vos fijate que, como te dije antes, nosotros nos hicimos presentes 10 días antes del 25 de mayo para hacer la filmación y todos los videos que salieron a las redes con todas esas ruinas quemadas y contando cosas, convocando justamente a esa marcha patriótica caravana del 25. El 24, un día antes, yo ya estaba charlando
con el jefe de Gendarmería y con el jefe de policía de la ciudad de Bariloche, contándole qué es lo que pretendíamos, cómo iba a ser la caravana, desde hasta dónde, qué íbamos a hacer, que no había corte de ruta, que no iba a haber desmanes, que no íbamos a promover ni a hacer parte de ningún tipo de enfrentamiento, y que si alguien infiltrado, que suele haber, cometía desmanes, nosotros mismos lo íbamos a entregar a las autoridades. De esa manera estamos trabajando para no recibir ninguna crítica negativa o represalias, que no sería nada raro, porque yo siempre digo, si esta gente que hoy está en el gobierno con la sartén por el mango, imagínense todo lo que hizo del 72 al 76, cuando había un gobierno democrático en el país, todos los desmanes de robar, matar, poner bomba, asolar a un país entero, porque estábamos sumidos en el desorden total, siendo nadies. Hoy que están en el gobierno, con la sartén por el Claro, mango, son capaces manejan todo. de eso y muchísimo más. Manuel, para ir cerrando, si usted tuviera una propiedad en esa naturaleza, de esa naturaleza, y le ocuparan las tierras, lo echaran, en fin, ¿cuál sería la lógica de su reacción? Lo defiendo a capa y espada, ¿Cómo? porque lamentablemente el Estado nos ha dejado a desprofeso en un estado total y absoluto de indefensión. Por eso, ciudadanos comunes como nosotros tenemos que hacernos cargo de cosas que no nos competen, Claro. pero nos obligan a involucrarnos por el estado en el cual nos han dejado de un total desamparo, donde no vale ni la Constitución para nosotros. Sí. Para ellos sí. Ahora hay tres formas, simplemente para ir cerrando. Hay tres formas: o irse, la primera, o resistir a través de la legalidad, etcétera, o tomar, digamos, cartas más severas en forma grupal. Porque si no funciona la primera, porque uno tiene que abandonar y es como que cede y como que justifica que está todo bien. La otra es quejarse ante un gobierno que lo único que hace es favorecerlos. Y la tercera es, yo me planto acá, nos juntamos 500, 200, 300, lo que vengan, y tomamos cartas en el asunto. Si el Estado aparece bien, si viene la Gendarmería, se la saca, si va a la policía, se la saca, pero uno se planta ahí, ¿no es cierto?, a defender como corresponde, si eso asiste el derecho, ¿no es cierto?, más allá de lo que digan, ¿no?, porque uno está viviendo ahí, tiene una propiedad personal, ¿no es cierto?, no hay nada extraño fuera de los parques nacionales, que en algún momento eso tendrá. ¿Cuál de esas tres, si esas esas dos primeras no funcionan, cuál es la tercera? La tercera es defender, usted dice, a capa de espada. ¿Cómo sería a capa de espada? Con la espada. La primera opción que diste la descartamos por completo, porque acá no se va a escapar nadie. Nadie va a huir porque no nos van a vencer. Estamos en el segundo nivel, donde nos estamos posicionando fuertemente para resistir. Y estamos en el segundo nivel. No nos gustaría tener que llegar absolutamente a más nada, porque no somos ningunos loquitos revoltosos que vamos al frente. Pero no por ustedes como agrupación, digo como vecinos. Dios, patria o muerte, Juan, son los que justamente acá en este momento no están. Por eso, respondiendo a tu pregunta, estamos resistiendo en el segundo nivel con la mayor hombría, sacrificio que le podemos poner a la situación. Porque, con todo respeto, ¿Eso lo hacen ustedes o lo hacen también los vecinos de Villa Mascardi y de toda esa zona? Porque está bien ustedes como agrupación, pero yo pregunto en general allá, ¿no? Nosotros estamos trabajando en diferentes cosas en todo el país. No te olvides que estuvimos salvando el Regimiento 9 de Corrientes, que evitamos que se lo den a los derechos humanos por suerte, porque eso estaba ya sentenciado. Y no voy a dar las otras cosas porque son informaciones confidenciales que manejamos de repente para poder actuar. Acá hay muchísima gente que está involucrada en todo esto. Por ejemplo, y lo voy a nombrar con todo respeto, a el coronel José Martiniano Duarte, que está creando un movimiento rocariano en Bariloche, porque quieren hasta estos pseudo mapuches sacarlo a Roca y del centro cívico. Me alegro de que haya un veterano de guerra del calibre de Martiniano Duarte.
Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, ojalá que terminemos todos en buen puerto. Dios quiera que así sea. Muchas gracias. Y hay que defender la soberanía, hay que defender la patria. Nuestro respeto a tu programa y a tu equipo y hasta pronto. Muchas gracias, gracias, hasta pronto. Hay una presencia que tuvieron, que me importa ponerla, donde Diego Frutos se hizo presidente en la Escuela Mecánica de la Armada, donde el gobierno se juntaba con agrupaciones mapuches para la cesión formal de tierras, ¿no? Me gustaría que veamos esa parte. Tenemos que defender el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es de todos los 47 millones de argentinos, y no puede ser premiado un grupo de delincuentes por el solo hecho de incendiar. Así está bien dicho en el Estatuto del Parque Nacional, que no puede hacerse, digamos, no se puede disponer de las tierras que componen el Parque Nacional, de las playas, de los bosques, de las montañas, y el mensaje, en el caso de que esto se lleve a cabo para el resto de la gente que tanto le cuesta alquilar, llegar a fin de mes, tener su vivienda precaria, más que nada ahí cerca de Bariloche, es un mensaje nefasto de que cualquiera puede salir a robar, a saquear, a incendiar propiedades. Nosotros no queremos ningún privilegio, somos ciudadanos como todos. La Constitución Nacional en su artículo 16 es muy específica cuando dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, o sea, nadie es superior a otro por pertenecer a una etnia o a un origen, digamos, europeo, de donde sea. Somos todos iguales ante la ley y así queremos que se respete la Constitución Nacional, queremos tener el trato como debe ser y por supuesto estas personas deben ser enjuiciadas y encarceladas como corresponde. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, logramos hacer contacto por internet, vía Mint, con Diego Frutos, vecino y presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi. Gracias, don Diego, por recibirnos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el contacto, muy amables a ustedes. Diego, una pregunta, todo esto que se estaba dando, obviamente, le preguntaba también a Manuel Berro, la situación que se está dando ahora, ¿es tan problemática como antes? Es decir, como hace meses atrás, el año pasado, que había más violencia, incendio de propiedades, etcétera, más allá de las que pertenecen a los parques nacionales y más allá de lo que pertenece al Estado o Ejército, Fuerzas Armadas. ¿Hubo incursión sobre propiedades privadas y se actúa con la misma violencia? Bueno, no, es un tema distinto.
pero la problemática vendría a ser la misma, con consecuencias mayores, dado que en este caso el gobierno nacional decide entregarles tierras no solo en Villa Mascardi, donde tienen el famoso altar sagrado, el Rehue, el tótem de madera, sino que en el lago Guillermo también decide el gobierno nacional darles más tierras por el solo hecho, por el solo mérito de haber usurpado, incendiado nuestras casas. Así que el mensaje hacia el resto de la sociedad, más que nada a esas personas humildes, sencillas que están alquilando o que viven hacinados en algún barrio del Alto de Bariloche, el mensaje que se les da es: salgan a delinquir, a usurpar, a saquear propiedades e incendiarlas, que el gobierno nacional los va a premiar con lotes, fracciones dentro de un parque nacional. Es algo increíble, totalmente nefasto por este grupo, este gobierno de inescrupulosos que tenemos, que están en retirada y que por ese motivo están sembrando el mayor caos social posible para que se haga cargo el nuevo gobierno, porque es evidente que estas nuevas determinaciones, ¿no? Las casas no se las van a construir en el corto plazo, sino que se tendrá que hacer cargo el nuevo gobierno, según el acuerdo firmado la semana pasada en la ex ESMA en Capital Federal. Don Diego, cuando les permiten a los mapuches, ¿no es cierto?, a estos aborígenes, tomar las tierras, el gobierno hace vista para otro lado, no presta atención y obviamente habilita que ocurra porque después se las justifica y se las legaliza. ¿Qué pasa con los que fueron desalojados? ¿Qué atención se tiene con ellos? ¿Se les compensa? ¿Hay algo, digamos que de alguna manera el sufrimiento, la quema de su propiedad, sus bienes, en fin? ¿Cómo queda esa gente que queda aparentemente desamparada? Bueno, sí, yo soy uno de ellos, de los tantos vecinos que nos han saqueado, incendiado nuestras casas. Es una ironía total, una paradoja total el hecho de que les quieren construir 3 nuevas viviendas a ellos al lado de nuestras propiedades usurpadas y quemadas, ¿no? A nosotros no nos han dado ninguna respuesta, todavía no nos han dicho quién será cargo de semejante violencia que han cometido contra nosotros. Todavía seguimos esperando. Difícilmente este gobierno haga algo, dado que nunca se quiso comunicar con nosotros, siempre ha atendido, incluso en la Casa Rosada. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió a la madre de Jones Wala y a la madre de la Machi, prometiéndoles una salida pacífica, y que son estas famosas mesarazas de diálogo que no conducen a nada y aparte dialogan entre ellos mismos, ¿no? En toda mesa de diálogo tiene que haber una parte, una contraparte y un mediador, eventualmente, que sería el gobierno nacional. Bueno, nosotros nunca estuvimos invitados, se nos tuvo siempre a un costado, no nos han dado ninguna respuesta. La semana pasada nos dijeron que nos iban a atender en la ex ESMA después de la reunión con los representantes de los delincuentes. ¿Por qué digo los representantes? Porque todos los delincuentes encapuchados están prófugos arriba de la montaña y las mujeres estaban en prisión domiciliaria junto a sus hijos en Bariloche. Entonces, bueno, estos organismos de derechos humanos, el CELS, APDH y demás organismos son los que representan a estos delincuentes, el señor Berbisky, Pérez Esquivel, madres y abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiño. Bueno, hay un séquito ahí de personalidades desde mi punto de vista nefastas, en el sentido de que se están ocupando de estas situaciones cuando en realidad debieran, si realmente se ponen románticos con los pueblos indígenas originarios, que analicen bien los verdaderos problemas de los aborígenes del norte y del centro del país,
que no los atienden y han tenido este romanticismo, sí, con los delincuentes encapuchados autopercibidos mapuches. Cuando ustedes los desalojan, en su caso particular como tantos otros, ¿dónde fueron a parar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Terminaron en casas familiares? ¿Cómo pudieron afrontar todo lo que les pasó? Y que obviamente no hay ninguna defensa de la propiedad privada de ustedes porque se nota que no ocurre. Entonces, primero, ¿dónde fueron a parar? ¿Dónde estuvieron? Bueno, yo tuve que llevar a mi familia a otro lugar distante, pero yo me sigo manejando entre Bariloche y Villa Mascardi. Por suerte tengo varios amigos, por decirlo de alguna manera, que me dan una asistencia como para poder quedarme. Pero voy de un lado a otro, nunca en un lugar fijo, porque donde me han descubierto siempre me vuelven a atacar en horarios insólitos. Nunca vienen de a 1 o 2, sino que vienen de no menos de 8 o 10. Bueno, yo vendría a ser como un enemigo para ellos. Yo soy el supremacista, racista, blanco, ladero de Bullrich. Les cuento que yo no estoy afiliado a ningún partido político, no he ido jamás a un acto. Sí me he encontrado una vez por invitación de Patricia Bullrich a tomar un café, donde le pude decir en la cara lo mal que habían actuado allá por 2017, noviembre de 2017, donde equivocaron el desalojo. Un verdadero desalojo en un lugar de montaña se hace de arriba hacia abajo, como peinando la montaña, arriándolos, perdón por la palabra, pero bueno, así debió haber sido, hacia la ruta, y no, lo hicieron de abajo hacia arriba, con las innumerables equivocaciones cometidas sin experiencia, y por ende también se profugaron en aquel momento, y bueno, y volvieron al lugar, ¿no? Como ocurrió lo de Maldonado, la gendarmería estaba proscripta, bueno, hubo una serie de incidentes que indicaron que el gobierno nacional, por una supuesta negociación con el Frente de Todos de aquel momento, estamos hablando de 2017, sí, arreglaron que se retirara todo tipo de fuerza de seguridad y bueno, por ende volvieron estos delincuentes usurpadores, volvieron al lugar y se asentaron hasta el 4 de octubre pasado, que la jueza Silvina Domínguez dictó el desalojo. Pero ahora el gobierno los vuelve a premiar, por eso es como que damos un paso adelante y retrocedemos 10. Esa es la situación de Villa Mascardi. El resto de los vecinos también se ha tenido que ir a otros lugares o viven lo de familiares en la ciudad de Bariloche. Es muy complicado vivir en Villa Mascardi. Tampoco podemos volver, por más que nos entregó el gobierno nuestras propiedades privadas, porque ellos están merodeando arriba de la montaña. Yo les doy un ejemplo de una situación que ocurre asiduamente, que nosotros hemos embanderado a la vera de la ruta en Villa Mascardi los 3 kilómetros cada 50 metros con banderas argentinas. Bueno, cada tanto aparece a la madrugada alguna bandera incendiada o destrozada, partida, que otro argentino que no sean ellos puede llegar a cometer semejante atropello. Así que es evidente que están dando vueltas, siguen las amenazas. Es muy complicado con este gobierno, seguramente no estará la definición del problema. Apostamos a que con el nuevo gobierno realmente lleguemos a un fin como debe ser y que los juicios que están suspendidos, porque eso es lo que ordenó el presidente Alberto Fernández, ordenó suspender los juicios, o sea, tanto que critican al Poder Judicial, en este caso el Poder Ejecutivo, que nos dio la espalda durante tantos años, se entrometió en el Poder Judicial porque esos juicios, tanto federales como provinciales, se habían iniciado a fines del año pasado. Increíble. Y en este caso, obviamente, usted dice que tiene que andar con cuidado, seguramente cambiar el tipo de ruta, con quién andar, etc. El
¿Eso qué exige? Que esté armado, que esté protegido, que vayan muchos, que se junten todos y pongan un límite y digan, bueno, hasta acá, como harían los norteamericanos, ¿no es cierto?, en Texas o en cualquier estado, que cuando se avasallan sus derechos, pelan las armas y se plantan, ¿no es cierto? Como en Michoacán, por ejemplo, en México con los narcotraficantes. Es decir, ya esto llega a un punto donde termina siendo tierra arrasada o zona liberada, digamos, de alguna manera. Entonces, en zona liberada, ¿cómo se actúa en esas circunstancias? Bueno, nosotros los vecinos consensuamos todo en las reuniones, en la junta vecinal. Siempre tenemos distintas posiciones, ¿no? Está desde el más pacífico hasta el que se quiere armar y actuar de motus propio, y finalmente hasta ahora nunca llegamos a tal situación. Sería muy complicado porque sería una escalada de violencia sin fin. Así que yo personalmente estoy sin armas, no estoy armado. Cuando he tenido que ir a mi lugar voy acompañado de gente, a veces he ido acompañado de la policía, pero con conocimiento de los superiores que han, digamos, brindado tal acompañamiento. No es que me arrogo la potestad de poder disponer de la policía de la provincia, ¿no? Porque en varias oportunidades se ha hecho ese comentario en Bariloche, en los medios, de que yo dispongo de la policía o que me arrogo tal potestad. Bueno, no. Así que si no voy con amigos que me ayudan, yo he recuperado la cristalina allá por 2020, solo con presencia, si ellos eran 20, bueno, nosotros éramos 50 y fuimos y recuperamos. Después hubo una nueva usurpación, bueno, en el medio de la noche, que yo tuve que salir bueno, en situaciones difíciles. Ellos aprovechan las noches tormentosas de lluvia o de nieve para actuar, porque saben que son momentos en que la policía hace menos vigilancia. Cuando digo ellos es los usurpadores, ¿no? Los delincuentes terroristas. Pero bueno, desde el 4 de octubre pasado es que quedó, cuando fue el desalojo ordenado por la Justicia Federal, quedó una vigilancia de las 4 fuerzas, lo que se llama el Comando Unificado, a cargo de la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y después hacen rondines también la Policía de la Provincia de Río Negro, así que custodiada está la zona. Lo que pasa es que los muchachos ya han prometido volver y, según ellos dicen, dejar hasta la última gota de sangre. Pero bueno, cada vez que ha venido la policía o hubo un desalojo, han disparado arriba a la montaña, dejando como escudos a las mujeres y los niños, tirando piedras a los efectivos, ¿no? Entonces, en ese periodo de 15, 20 minutos donde se produce esa refriega, y que hay que tener mucho cuidado con los niños, principalmente, es donde ellos se pueden profugar arriba de la montaña. Claro, tremendo, tremendo. Y con relación a esto, bien decía, ¿hay un cálculo numérico de la RAM? ¿Hay un cálculo numérico de todos estos terroristas? Bueno, es muy variable. Tienen momentos donde tienen mucho apoyo y otros no tanto. En este momento sería uno de los momentos de menos apoyo, dada la condición en que fue encontrado cuando fue detenido Facundo Jones Wall a fines de enero, vestido de mujer, en total estado de ebriedad. Hoy es una figura totalmente desacreditada por el resto de la organización. Ajá. Y muchos de sus adeptos volvieron a sus provincias, por decirlo, a la provincia de Buenos Aires, porque se han dado cuenta que esto es un sinsentido, ¿no? O los han aconsejado después de tantos años. Han tenido momentos de muchos adeptos y que se han venido a instalar a Villa Mascardi o a
Cuesta del Ternero, le doy parajes cercanos al Bolsón, Cuesta del Ternero, Mallín Hogado, o mismo la ciudad de Esquel, donde también se han instalado. Muchas veces han tenido apoyo de chilenos que han cruzado la cordillera. Por estos lugares es muy fácil el cruce peatonal, hay muy pocos controles y muchos prófugos chilenos se han venido a instalar aquí a lo que se llama la comarca andina. Lo mismo han ido de acá para allá, ¿no? Pero bueno, es muy difícil hacer ese cálculo. Entiendan ustedes que están ellos siempre prófugos, arriba de la montaña, escondidos. Uno los puede llegar a contabilizar cuando hacen los cortes de ruta, no en otros momentos. Y un poco como la pregunta que le hice también a Berro hace unos minutos, no todos los mapuches están en una actitud violenta, ¿no? Yo conozco, por lo menos hemos tenido gente que no está interesada en el tema de la violencia, que son mapuches que han pasado 2 generaciones o 3 argentinos, que los tipos reconocen, ¿no es cierto?, el pabellón nacional, que viven en armonía, ¿no es cierto?, a su estilo, pero en armonía, y que no están de acuerdo con la RAM o esta actitud violenta. Hay denuncias, digamos, por parte de sectores aborígenes que acusen a estos otros de violentos, que los delaten, ¿no es cierto?, que los expongan. Sí, bueno, recién ahora la comunidad Wiritray, con W al principio y Y al final, ha salido al aire, ha dado un comunicado donde los desprecia totalmente, que no son las prácticas de los verdaderos mapuches, por empezar el estar encapuchado, ¿no? Y lo que es la violencia en sí. Pero bueno, esto después de varios años en que nosotros incluso los invitábamos a que nos acompañaran, ¿no?, en los reclamos hacia el gobierno nacional y provincial. Ellos lo que decían es que también estaban muy amedrentados, que tenían mucho miedo, porque también habían sido atacados y despojados de parte de sus tierras en Villa Mascardi. En general, por ejemplo, en Río Negro hay no menos de 150 comunidades, andan entre 150 y 160. Y hay un grupo que se autodefine el Parlamento Mapuche, que no lo conforman más de 20, 25 comunidades, y ellos sí están a favor de la violencia. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la 26.160, sancionada en noviembre de 2006 por diputados y senadores, donde solo contemplaba las comunidades existentes en el país hasta esa fecha. A las que, bueno, el gobierno, la nación argentina las aceptaba como tales y les iba a dar las tierras que tradicionalmente ocupaban. Todas estas comunidades nuevas, estas 25 que les estoy diciendo, incluido el grupo violento de Mascardi, son posteriores, ¿no?, a esa ley. Entonces, no pueden conseguir la registración como mapuches, y se amparan en algunas otras leyes internacionales o, bueno, leyes que son muy vagas, donde hablan del autopercibimiento. Entonces dicen que ellos como mapuches se autoperciben, que no necesitan de ninguna ley, con el solo hecho de autopercibirse, porque un tatarabuelo tienen ascendencia mapuche desde antaño, con eso es suficiente. Y bueno, están en total discordancia con estas otras verdaderas comunidades que ya tienen su registración correspondiente y que el gobierno nacional, la nación argentina, perdón, oportunamente ya le ha dado las tierras correspondientes a cada una de ellas, ¿no? Increíble. Cuando vemos, hace un año salió publicado en un diario que el reclamo de los grupos aborígenes en territorio argentino, estoy hablando en todas las provincias, casi todas, ¿no?, el reclamo era de 1,5 millones de hectáreas. Y publica otro diario, más a tono a los derechos humanos de esta gente,
menciona alrededor de 5 millones de hectáreas, ¿no? 5 millones de hectáreas. Estamos hablando de, no sé, casi la misma proporción que el Globo Copatel produce, ¿no es cierto?, en su empresa. ¿Cómo se puede calificar esto? Que de repente, de buenas a primeras, se reconozcan todas estas cantidades que están apareciendo, post época de la ley, por supuesto, y que pueden ser las autopercepciones, como bien dicen. ¿En qué termina el país? ¿Cómo puede encajar en el reclamo y que termine en una especie de balcanización o pequeños mini estados que tampoco se asientan sobre tierras improductivas, sino justamente son tierras de mayor producción, de mayor riqueza de recursos, ¿no? ¿Cómo podría explicar eso? Bueno, es un despropósito total los reclamos que tienen, que son, bueno, muchísimas hectáreas, porque ellos lo que sostienen es que la ley habla de tierras aptas y suficientes. Es un concepto muy abstracto, ¿no? Para que ellos se puedan desarrollar. ¿Qué es apto y suficiente, no? No habla de una determinada cantidad de hectáreas. Y bueno, para mí la solución es abolir, anular la ley 26160, volver a redactarla, teniendo en cuenta todas estos matices grises, esas vaguedades, que no es muy específica. Pero bueno, entiendo yo que va a ser muy complicado hacerlo, porque es como cuando alguien ya se acostumbró a que es tan fácil obtener algo. Los que todavía no lo obtuvieron, nada, van a seguir reclamando, insistiendo en que hubo otros que tuvieron un beneficio mayor que los que no lo pudieron obtener. No sé, es algo muy difícil, pero esa ley 26160 hay que anularla, que aparte era una ley de emergencia territorial indígena, se llama, del 2006, era por 4 años hasta el 2010. Se viene postergando ininterrumpidamente, o sea, hasta el día de hoy, y el INAI, desde ese momento hasta ahora, lo único que ha hecho fue seguir sumando empleados, ñoquis y demás, porque no está logrando ningún relevamiento nuevo. Todos estos reclamos nuevos quedan en el aire, porque, por ejemplo, lo de Villa Mascardi. El argumento es que es un territorio sagrado. No, ¿y cómo se mide eso? Cada uno de nosotros tenemos nuestras escrituras avaladas por la provincia de Río Negro, totalmente legal. No es que tenemos un boleto, no, son escrituras de cada uno de los propietarios, no hay ninguna desprolijidad, por decir, notarial. Y tenemos que estar lidiando con gente que dice que es un territorio sagrado porque lo soñó una machi, que bueno, casualmente esa machi tuvo un sueño de los espíritus que le dijeron que era el territorio sagrado. Pero la primera fracción donde se asentaron era una fracción fiscal, ¿no? O sea que la machi tuvo, aparte de ese sueño, un sueño, una visión catastral, ¿no? Porque sabían que no iban a ser desalojados al día siguiente, no era una propiedad privada. Ustedes saben perfectamente que siendo de parques nacionales, siendo fiscal, todo se hace mucho más lento y aprovecharon esa circunstancia. Y quiero decirles también que los parques nacionales fueron concebidos, bien dice, en cada uno de ellos para goce y disfrute de la totalidad de los habitantes de la nación argentina. No son para un grupo de delincuentes que de buenas a primeras decide autopercibirse de un pueblo originario indígena, como ha ocurrido ahora. Miren lo que pasaría en el resto de los parques nacionales si esto se lleva adelante, lo que es el regalo del gobierno actual de darle hectáreas, todavía no se sabe bien cuántas, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi a este grupo de delincuentes encapuchados. Y mi última, porque la verdad que esto da para más. Esta gente ha tentado apropiarse de tierras, por ejemplo, de estos grandes latifundios como Willis,
qué sé yo, Benetton y tantos que tienen territorio, cientos de miles de hectáreas en territorio nacional y que hasta muerden en su territorio pedazos de los parques nacionales. ¿Esta gente acude ahí o, es decir, se mete en esos lugares o solamente va con los más indefensos que son individuos comunes que tienen su casa? Ellos de palabra, a ver, muchas veces sus voceros terminan siendo Grabois y otros referentes, Pérsico, Delía, que hablan contra Benetton, contra Lewis, los cataríes, bueno, y demás, de palabra, ¿no? Pero en los hechos concretos saben que ponen un pie adentro de esos lugares y los sacan a las patadas enseguida. En los hechos concretos, cuando son las acciones concretas, lo hacen contra nosotros, que somos vecinos que no tenemos ningún tipo de defensa. Y por eso se hacen los compadritos con todos ellos, porque los nombran continuamente en sus declaraciones, pero después se la terminan agarrando con nosotros que somos vecinos comunes y que, como te dije antes, no podemos defendernos, no tenemos medios más que los legales, no tenemos vigilancia o gente que nos puede estar cuidando. Bueno, la verdad que es increíble. Si esto no tuviera eco, no se anula la ley 26.160 ni nada, ¿en qué quedaría la situación de todos ustedes? Bueno, con un gobierno como el actual, directamente perderíamos nuestros lugares. Pero bueno, como les dije al principio, estamos apostando al cambio de gobierno, que es inminente, la salida, la retirada de este gobierno de inescrupulosos, y que estas últimas medidas que están tomando sembrarán un caos social para el nuevo gobierno, porque el resto de las supuestas comunidades o autopercibidos mapuches o de otras etnias van a pretender lo mismo, ¿no? Si a estos les dieron tierras así gratuitamente por el solo hecho de ser violentos, ¿cuánto más derecho van a tener el resto de las comunidades o supuestas comunidades, como le dije, todas ellas formadas después de noviembre de 2006, cuando se sancionó la ley, y que no han sido violentos en otras provincias incluso y en otros parques nacionales? Increíble. Don Diego Frutos, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Espero que podamos hacerlo nuevamente en un futuro cercano, porque nos importa lo que pasa y evidentemente lo que ha dicho es con un análisis muy profundo y muy certero. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Les pido disculpas por el retraso en el inicio. Muy amables. Ningún problema. Abrazo grande. Gracias. Muy bien. A todos ustedes, qué interesante, ¿no? Esta conversación, porque evidentemente hay una ley que es la que ampara todo esto, pero también es verdad, el tema de la autopercepción, ¿no? Esa cosa tan loca que se ha empezado a imponer y que de alguna manera es lo irracional de todo. Entonces todo está basado en una gran irracionalidad, bancada por supuesto por intereses muy particulares, ¿no? Políticos, sociales, culturales, internacionales, sin duda, económicos, sin duda, ¿no es cierto?, que son los que apoyan todo esto, ¿no? El caso Berbisky con el CELS, que son la embajada británica, la alemana, la inglesa, está todo, ¿no? Soros, ¿viste? Todos los que también son terratenientes acá, ¿no es cierto? A través de otros, ¿no? Elstein, ¿no? Wertheim y todos estos Stein. La realidad es que estamos corriendo un riesgo, donde la Argentina está perdiendo su soberanía frente a la balcanización de pequeños mini estados, que estos pueden llegar a terminar el día de mañana que alguna nación los reconozca como estado independientes si deciden, ¿no es cierto? El peligro y el drama de la gente que sufre porque legalmente tiene su propiedad y es despojada de su propiedad porque se le ocurre a un grupo.
yo digo, si en una época del 70, cuando la violencia existió a través del terrorismo creado por la subversión marxista, y se impuso políticas de Estado con el poder que tiene el Estado de la represión frente al terrorismo, ¿qué está pasando hoy en día entonces? Hay un terrorismo permanente, ¿no es cierto? Porque estas cosas pasan, es un terrorismo no solo provocado por estos grupos sediciosos, sino por los que amparan estos grupos, por la política que se va desarrollando a través de la ley del Congreso, por la justicia que no opera, por las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad que están subordinadas al poder político, que determinan, mirá para otro lado, no te metas, deja, qué sé yo, y uno queda desamparado. Si le pasara a usted, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿No es cierto? Yo no sé qué haría. Es tristísimo, es muy difícil porque estamos llegando a un punto donde uno trata de hacer las cosas con la mayor racionalidad porque entiende que el interlocutor del Estado es tan racional que debe poner concordia interior. ¿No es cierto? ¿Qué es la función del Estado? La concordia interior, ¿no es cierto? Y la política exterior, que es la que maneja el gobierno nacional. Entonces, cuando no hay concordia interior y no hay una política internacional, entonces estamos a la deriva. De hecho, nos hemos sumado a ceder nuestra soberanía a la Organización Mundial de la Salud, un órgano privado. Es decir, estamos en una locura. ¿Qué deberíamos hacer? Es triste. Deberíamos armarnos como ciudadanos, como corresponde, y lo dice la Constitución Nacional, que podemos armarnos en defensa del Estado. Deberíamos armar un ejército privado, un ejército ajeno a las Fuerzas Armadas, a la seguridad, y empezar a actuar por nuestra parte. Es decir, ¿hasta qué punto quiere el poder político que perdamos la cordura? ¿Hasta qué punto? Porque no pasa por las elecciones. Porque el gobierno pasado, este gobierno, el gobierno que venga, son todos alineados a esta Agenda 2030, al globalismo, al mundialismo. Ya le dijo el psicópata de Rodríguez Larreta y el psicópata también de Milei, el psicópata de todos estos psicópatas, viste, de Bullrich y todos psicópatas que están dispuestos a entregarle a cualquiera el territorio nacional. Incluso a estos grupos sediciosos, como se hacen llamar mapuches, o los autopercibidos otros grupos originarios. Esto es lo que se llama tierra liberada, ¿no? Zona liberada no, es tierra liberada. El país está totalmente a la deriva. Cualquiera que decida poner un pie acá lo puede hacer, cualquiera puede adueñarse y cualquiera puede decidir lo que quiera. El tema es hasta qué punto nosotros no actuamos como para poner un freno en esto. Pensémoslo. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.